Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor. Con fallas, pero perdonados. Rotos, pero restaurados. Imperfectos, pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia.
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una predicación más que vamos a compartir. Y bueno, realmente es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de la santidad de Dios, pero también nuestro caminar con Dios en esa misma santidad. Así que pues les pido que puedan acompañarme, vamos a orar, vamos a pedir que Dios tome el control de lo que estamos predicando, de lo que vamos a escuchar, que Dios disponga nuestro corazón para poder escucharle y realmente poder seguirle, amarle, adorarle, como sabemos que es su voluntad. Así que les pido que me acompañen orando en este día. Vamos a orar. Dios, gracias Señor, te damos por tu gracia, gracias porque eres bueno con nosotros. Y Señor, también sabemos que tú eres el soberano por sobre todas las cosas. Gracias, mi Dios, porque también podemos hablar contigo. Es un gran privilegio hablar contigo, pero también es una gran responsabilidad. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque Dios podemos adorarte, podemos alabarte, porque podemos tener esa cercanía contigo, Señor, como un Padre celestial. Dios, te ruego que en este día también tú sigas hablando a nuestro corazón y que Dios uses tu palabra y que tu Espíritu siga mostrándonos cuál es lo que quieres tú para nosotros, Señor. Y Dios, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como saben y ya habíamos dicho, vamos a estar hablando acerca de lo que es la santidad. En primer lugar es que algo que debemos de tener bien en claro y bien firme es que Dios es santo. Como sabemos que Dios es santo y decimos, bueno, ¿y qué significa esta palabra de santo? Muchas veces le hemos escuchado cuando se habla de religión, muchas veces se va a hablar de este adjetivo, ¿no? De santo, pero Dios es santo. Y sabes, Él es puro, Él es limpio, Él está apartado del pecado y de maldad. Esto es lo que nos quiere decir que Dios es santo. Al contrario, el ser humano, o sea, tú y yo, vivimos fuera de Dios. Pero al principio no era así. Al principio él podía tener esta comunión con Dios. Tenía esta cercanía, podía hablar directamente con Dios. ¿Te acuerdas ahí en el Edén, Adán y Eva? Tenían esta comunión, pero después esta comunión se rompió. ¿Por qué? Porque llegó el pecado, el humano pecó, y Dios inmediatamente lo echó, lo expulsó. Entonces eso quiere decir que fue separado de Dios. Entonces ahí, como podemos ver en nuestra presentación, Dios es santo y entonces por eso, a causa de nuestro pecado, nosotros podemos ahora ser separados de Dios. Fuimos separados de Dios y realmente esa fue la consecuencia de nuestro pecado. Todos nacemos con esta separación. Toda la humanidad, a causa del pecado, estamos separados de Dios. Pero no solo eso, y digamos que esta es la mala noticia, hablando de la santidad. Pero ¿sabe? La buena noticia es que Dios envió a su Hijo, Dios dio el antídoto, Dios dio la solución y fue que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Tú lo conoces bien, es Cristo Jesús, el que vino y murió y dice que Él nos reconcilió con el Padre. Porque normalmente nosotros no queremos buscar a Dios, sino que Él viene y nos busca. Entonces, de esta manera podemos ver que sin duda somos separados de Dios. Esta es la mala noticia, pero también vemos que somos separados para Dios. Porque Dios paga el precio por nuestro pecado para que nosotros podamos ahora pertenecerle a Él. Y ahora no solamente le pertenecemos a Él, sino que Él nos saca de la maldad, nos saca del pecado, nos saca de toda la condenación que deberíamos recibir para que podamos tener esta comunión con Dios. Entonces Dios ahora nos separa para Dios. Porque como dijimos, primero estábamos separados de Dios, apartados de Dios, destituidos de su gloria, pero ahora podemos mirar que podemos ser separados para Dios. Y bueno, ese es un gran privilegio, ¿verdad? Es un gran
realmente es algo que debe motivar nuestra vida para poder honrarle y glorificarle y estar eternamente agradecidos con Él. Así que, como vemos aquí, a esto es a lo que le llamamos santidad, ser separado para Dios. Y eso es lo que habla de la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad es la cualidad de ser dedicado personalmente a Dios, ya sea por ser apartado, por ser moralmente puro o por ser dedicado a Dios. Entonces, cuando hablamos de este tema de la santidad que hemos estado viendo en estas semanas, es algo muy importante. También se dice que la santidad es la separación de lo inmundo, lo santificado, lo consagrado, pero eso ha sido para su propósito y para Dios, para su plan eterno y para poder contribuir a su plan eterno. Entonces, eso debemos de tener bien identificado y bien claro que en nuestra vida estábamos separados de Dios, pero ahora Dios me rescató de esa manera de vivir y ahora soy separado para Dios. Ese es mi propósito, para Dios, donde puedo estar identificado también con Él. Ahora quisiera que me acompañaran a un versículo y para que pudiéramos ver el propósito de por qué Dios me separó para Él. Y fíjate ahí en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14, que dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12. Fíjate, ese es el propósito, para que estuviesen con él. Y hay otro y para predicar. Entonces aquí vemos el propósito que era inminente y que también era algo más importante, es estar con él. Jesús toma a los 12 discípulos y ¿saben? Lo más importante no era que los iba a mandar a predicar, que sin duda es uno de los propósitos. Lo más importante es que iban a estar con Él. Dios para eso los rescata, para que pudieran tener esta comunión, se puede decir como esta unidad que puedan tener, ¿verdad? Entonces esta relación estrecha como padres e hijos, y esto es lo más importante. Lo más importante no es lo que tú haces para Dios, sino estar con Dios. Entonces, miremos este versículo que dice así, ¿verdad? En Marcos 3, 13 al 14. Después podemos ver que la santidad entonces me lleva a saber que yo por mí mismo no tengo santidad, sino que es andar o vivir con un Dios santo. Y es nuestro Dios, el Dios creador de todas las cosas. Entonces podemos ver que automáticamente al estar yo con Dios, juntamente con Dios, separado para Dios, obviamente también automáticamente estoy separado del pecado. Estoy separándome y alejándome cada vez de la maldad y de mi pecado y de los placeres que muchas veces en el mundo podemos encontrar. Entonces es algo importante que podamos entender de la santidad, porque la santidad no solamente significa ya no hago lo malo, evito lo malo, sino santidad habla de andar con el santo, que es Dios. Dios es el único puro y que también me purifica en mi andar día con día. Y sabes, en esta santidad y en este andar con Dios, Dios nos permite tener una comunicación. Ahora podemos tener comunicación, así como lo tenía Adán y Eva en el Edén. Puedo tener esa comunicación directa con Dios. Wow, eso es algo increíble porque no merecía. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Y esto es algo increíble porque normalmente no busco a Dios. Normalmente y naturalmente no quiero buscar a Dios. Y esto es algo que Dios empieza a hacer en nuestra vida, empieza a transformar mi corazón para que yo pueda buscar a Dios. Y es que muchas veces pasa de esta manera, que con las personas que son rectas o justas o que hacen las cosas bien y yo que me gusta hacer lo incorrecto, no me gusta estar con esas personas. No sé si te pasa, ¿no? También en tu vida como creyente donde tal vez otros están ahí con su pecado, pero saben que eres cristiano y te ven y dicen, cuidado, ahí viene el santo, ¿no? Ahí viene el hermanito, y así como a veces hasta de broma, ¿no? Pero es interesante que mucha gente que no les gusta estar tal vez contigo como creyente, porque habla de esta santidad, ¿no? De
de esta cuestión de estar alejado del pecado. Entonces es un gran privilegio poder también saber que Dios ha dado la oración para que yo pueda comunicarme con Él, para que yo pueda tener esta comunión y esta relación íntima con Dios, que aunque antes era su enemigo, ahora Dios me ha rescatado para estar con Él. Recuerda lo que veíamos ahí en el versículo de Marcos, ¿verdad? Entonces, algo que es importante y algo que es muy necesario. Ahora, quisiera que fuéramos a nuestro pasaje clave, y nuestro pasaje clave va a ser Mateo 6. Ahora, bueno, ya estábamos hablando de la santidad, hemos visto que el pastor Luis, el pastor Salvador nos han hablado de la santidad en cuanto a la palabra de Dios y lo que es la santidad, pero el día de hoy quisiera que pudiéramos hablar de la santidad en cuanto a la oración, en cuanto a nuestra comunión con Dios, en cuanto a mi comunicación con Él. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice mismo Jesús de la oración. Entonces, vamos a Mateo capítulo 6, y sabes, es interesante que Jesús comienza con lo que debemos evitar hacer, con lo que digamos de alguna manera no es la oración. Entonces, ahí en el versículo 5, vamos a ir leyendo, y ahí por favor ahí en casita si tienes tu Biblia, y también obviamente si vas anotando vamos a ir pasando algunas frases importantes, algunas frases donde vamos a hacer el énfasis, explicando alguna de las cosas. Entonces dice versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ahí en el versículo 5, y ahí te va a aparecer en la presentación, vamos a poner ahí y a subrayar que dice, para ser vistos de los hombres. Y esta es una de las cosas que hay que evitar, que dice Jesús. Entonces, en la oración, nosotros como creyentes, como los hijos de Dios que vamos a comunicarnos con Dios, Jesús nos dice, tienes que evitar esto en tu vida de oración. No hacerlo para ser vistos. Y sabes, el problema no es orar en público como lo que estaban haciendo ellos, porque esta es una conducta externa. Más bien el problema es algo interno. Dice que ellos lo hacían para ser vistos. Ese es el problema principal, que ellos lo hacían con esta intención, con este propósito. Decían, bueno, yo quiero orar para que me vean y para que digan, oh, qué gran maestro, ¿no? Qué espiritual, o mira, está tan cerca de Dios, y esto habla de esta alabanza, ¿no? Esto significa, y esto vemos que es la raíz interna, que es para ser vistos, pero obviamente porque querían ser alabados por los hombres. Entonces, Jesús nos dice muy bien, cuídate de esto. El problema no es orar en público, el problema es que quieres ser alabado por los demás. Entonces, imagínate, nadie podría hablar en público u orar en público porque pensaríamos que ese sería el problema, pero el problema no es ese, sino ser y querer ser alabado por los demás. Entonces, Jesús mismo dice, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Lo hicieron para eso, ahí está, pero no están teniendo comunicación conmigo, no están teniendo esta comunión con Dios el Padre. Entonces, lo que no es la oración, podemos ver aquí que la oración no es un requisito religioso, no es solamente orar por orar, no es un adorno religioso, no es un adorno espiritual del que yo diga, a ver, ¿cómo puedo ser mejor creyente? Tengo que orar, ok, hago 5 oraciones al día, tal vez como algunas otras religiones, donde, bueno, hago solamente por hacer, pero no entiendo lo que digo, o no, ni siquiera conozco a la persona con la que estoy hablando, que es Dios. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, lo que no es la oración, es Jesús lo que nos está diciendo, eso no es oración. Y esto es lo que deben evitar. Así que, vamos a avanzar al versículo número 6. Y el versículo número 6 dice, mas tú, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y aquí muestra lo que sí es la oración, ¿verdad? Cómo sí deberías de hacerlo. Y es una comunicación y es una relación íntima con Dios. Esta comunicación íntima con Dios que yo puedo hacer, que hago en mi cuarto, que puedo tener este tiempo donde yo puedo buscar a Dios.
Entonces, debemos de tener cuidado con esta cuestión, pero debemos enfatizar esta oración íntima. Vamos al versículo número 6, y en el versículo número 6 vamos a ver que dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí la cuestión es que muchas veces se enfoca que es la palabrería o que se dicen muchas palabras. Y realmente esa es una conducta externa que alguien puede decir, oh sí, si digo más cosas o si hablo más bonito, o a veces las personas que están empezando a orar en sus primeras oraciones dicen, es que yo no sé qué decir, no sé orar como tú, pero no se trata de las palabras en sí, esas son cosas externas, más bien lo interno es que los gentiles, por ejemplo, pensaban que por hacer largas oraciones o por repetir o por adornar la oración y que se escuche más espiritual, o a lo mejor diciendo Señor, tú celestial, o ahí en los sempiternos, y no sé, tal vez como se puede decir, el problema es que ellos piensan, dice, aquí vemos que por eso van a ser oídos o que van a ser escuchados por esta razón. O sea, es de que su confianza estaba en sus palabras, en lo que ellos podían hacer. Entonces sí, es como diciendo, Dios me va a escuchar porque bueno, oro increíble, o sea, o hago una oración tan larga que Dios me tiene que escuchar, pero realmente no es así. Entonces podemos ver que la oración no es algo que depende de mis acciones, no depende de mis palabras, dice, tampoco depende de que yo me porto bien, porque a lo mejor puedes pensar, bueno, no es tanto por mis palabras, pero Dios, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, yo te sirvo, sin duda tú me tienes que escuchar. Y da la idea como que soy digno o que realmente eso es lo que merezco, que me escuches, pero ya hemos visto desde el principio que no merecemos ser escuchados por Dios, sino que es por su gracia, mediante la fe, que Él me escucha. Entonces es algo importante, ¿no? Y obviamente todo es a través de Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. El único intercesor que tenemos es Cristo, y solamente por los méritos de Cristo. Así que también algo que no es la oración es que no es una exigencia, ¿sí? No es un pago, no es una retribución. Lo justo realmente, o a veces decimos, bueno, es que lo justo es que yo estoy haciendo cosas buenas para Dios, lo más justo es que Él me escuche, lo más justo es que Él cumpla lo que yo quiero, pero no, porque no es un pago. Recuerda que es por gracia, y que realmente si yo quisiera lo justo, es que tendría que ser condenado por Dios, y que la ira tuviera que haber caído sobre mí, pero por su gracia y por lo que Cristo hizo por mí, gracias Dios que no me condena de esta manera, y ahora puedo tener esta comunión con Dios. Ahora Él es mi Padre y ya no soy más su enemigo. Qué gran bendición, ¿no? Entonces es algo que realmente puede animarnos para seguir orando a Dios. Entonces vamos a continuar, y ahí en el versículo número 8, y ahí lo vamos a estar poniendo en pantalla, vamos a leer lo que dice. No os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién? A los gentiles, ¿verdad? Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces vuestro Padre sabe, nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Eso es algo que podemos realmente confiar y creer. Jesús nos está diciendo, Dios sabe. Entonces, tal vez aquí podríamos preguntarnos, bueno, ¿y entonces por qué oro? ¿Por qué tengo que orar? Bueno, eso lo vamos a ir contestando un poquito más adelante, pero vamos a contestarlo realmente. Entonces, ¿por qué orar? Y ahora, algo que quiero enfatizar de esta parte es, Dios sabe nuestra necesidades, ¿no? Y es importante ahí porque a veces pensamos que es necesario o necesito tal cosa, es que necesito el último modelo de tal cosa, y es que necesito más casas, o no sé, realmente cosas que realmente no se necesitan, sino que ya son lujos, ¿verdad? O son cosas de más. Así que hablando ya de la oración, y vamos a ver que Jesús
empezó diciendo, evita esto, esto no es la oración, no te equivoques, cuídate de esto, cuídate del otro, porque estaba él también hablándole acerca de los fariseos, que a estas personas les encantaba hacer todas estas cosas y querían mostrar realmente que estaban cerca de Dios, pero estaban totalmente lejos de él. Entonces es algo muy importante. Ahora, vamos a ver en el versículo 9, y aquí es donde empezamos esta oración, este modelo de oración muy conocido. Es muy conocido en muchas partes del mundo, por muchas personas, y es lo que conocemos como el Padre Nuestro. Y ahí en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y hasta ahí vamos a parar esta parte. Padre nuestro que estás en los cielos. ¡Wow! Este es interesante porque como te había dicho al principio, nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora Él es mi Padre y mi Padre es el que está en los cielos. Él es mi Padre. No sé cuál haya sido tu relación con tu padre o con tu madre, pero Dios es tu Padre y Él sí no falla. Y Él sí da lo necesario, ¿verdad? Entonces, en esta cuestión vamos a ver ahí el primer punto, que es el requisito. El requisito para la oración es ser hijos de Dios. Para que yo pueda ser escuchado por Dios, el requisito para tener esta comunión con Dios, el requisito para tener esta comunicación con Dios es ser hijo de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero los que podemos tener el privilegio de ser hijos de Dios solamente por gracia, algo que no merecemos, mediante la fe. ¿Mediante la fe en qué? En lo que Cristo ya hizo por mí. Él vino y murió en la cruz por mí para tener esta reconciliación con el Padre y ahora yo puedo tener esta misma comunión con Él. Entonces, vemos, el primer requisito que vemos ahí es que debemos de ser hijos de Dios. Mi querido amigo, si tú no eres hijo de Dios, es la mala noticia. Todo lo que digamos de aquí en adelante no vas a poder disfrutarlo, porque necesitas que Dios te convierta en su hijo. Y no es lo que tú tienes que hacer, sino que puedas depositar tu confianza en lo que Él ya hizo hace más de 2000 años en la cruz, muriendo por ti y por mí. Entonces, nuestro Padre, y bueno, como ya dijimos, es un gran privilegio y es el requisito para poder tener esta comunión con Dios. Vamos a avanzar entonces al bueno, ahí en esta misma parte, versículo 9, esta parte que dice, santificado sea tu nombre. Yo sé que a lo mejor muchos ya se lo saben directamente y lo recitaron completamente, pero es interesante mirar qué es lo que significa cada una de estas frases. Y ahí cuando decimos santificado sea tu nombre. Esta palabra santificado, que estamos hablando de la santidad, ¿verdad? Y hay una de las cosas que pueden identificar a Dios que es santo, como ya dijimos hace un momento. Y esta palabra santificado también habla de honrado, de que el nombre de Dios sea honrado, sea glorificado, sea para su alabanza de su nombre. Y fíjate, la oración está centrada en Dios. La oración no está centrada en mí, en lo que yo necesito. Y aún Dios no necesita que tú le alabes, pero Él es digno de alabanza. Y sin duda, si tú puedes entender de dónde Dios te sacó y lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo, puedes hablar y decir, Señor, santificado sea tu nombre. Y mira, ahí lo que leía un poquito de un comentario que hablaba de esta parte, y dice que es como si estuviera diciendo, Padre, haz que tu nombre grande y santo sea honrado, sea reverenciado, sea estimado, sea atesorado por encima de todas las cosas, conocido en todas las partes del mundo. Y es que eso es el deseo de Jesús en este momento, que el nombre de su Padre sea conocido por todo el mundo, por todas las naciones, y que todas las naciones vengan y le adoren, porque Él es el único digno de alabanza. Entonces, poder confiar
en que Dios va a cumplir su plan. Y ese es su plan, ¿no? Porque a veces yo tengo un plan diferente, pero Dios, ese es su plan eterno desde el principio. Vamos a avanzar entonces el versículo número 10. Entonces eso nos hablaba del propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de la oración, ¿cuál es? Dijimos, santificar su nombre, glorificar su nombre, honrar su nombre, ¿verdad? Y hacerlo también conocido por todo el mundo. Entonces, avanzando al versículo número 10, hablando todavía de este propósito, cuando dice la siguiente frase en el versículo número 10, cuando dice, venga tu reino. Y este es interesante cuando dice venga tu reino. Sin duda, al principio dijimos que Dios es mi Padre. Y tengo toda la confianza para poder entrar a su trono, poder llegar ante Él y hablar con Él. Tengo toda esa confianza como Padre e Hijo. Pero debo recordar también que Dios es el Rey soberano, y que su reino está en todo lugar. Entonces, no debo de olvidar esto. No debo de olvidar que tampoco le puedo hablar como yo quiera, ¿verdad? Porque Él es el Rey. Antes nadie podía entrar a la presencia del Rey como si nada, pero ya hablamos que también Él es nuestro Padre, pero también habla de este respeto y de esta reverencia ante nuestro gran Rey. Debo recordar que Él es el Rey y que Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, vemos aquí que uno de los propósitos que también es importante es que debo someterme a la voluntad de mi Rey, porque yo solamente soy un siervo de Él. Soy su hijo, pero también soy su siervo. ¿Te acuerdas que decía, para estar con Él, pero también quiero que prediquen, y que también obviamente soy su siervo, su esclavo, ¿verdad? Humilde. Entonces, recordando que Él es el Rey, entonces yo no vengo a exigir. Tú no vas a exigir al Rey, ¿verdad? No llegas al Rey y le dices, bueno, aquí yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si eres mi hijo, pero recuerda que yo soy el Rey y nadie está por encima de mí. Yo soy el soberano, el que controla todas las cosas. Entonces, recuerda, no exigimos, no es eso, como muchos grupos por ahí que dicen ser seguidores de Cristo, donde dicen, yo soy esto y yo soy príncipe y hago lo otro y no sé qué tanto y vengo a juzgar y no sé, muchas cosas, ¿no? Que se puede pensar. Ahí mismo, en ese mismo versículo, sigue la otra frase que dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y también podemos seguir viendo el propósito de la oración, que es hacer su santa y sabia voluntad. ¿Crees que, como dice Romanos, que la voluntad de Dios es agradable, es buena, es agradable y es perfecta? Sí, tienes que hacerla. Y no solamente decir, sí es buena, pero yo prefiero hacer la mía. Sería como algo incoherente, ¿verdad? Y sería algo absurdo que diga, sí, esto es bueno, pero yo prefiero lo mío. Entonces, hacer su voluntad santa, justa, perfecta, que sea hecha por mí primeramente, pero también que mi deseo es que todo el mundo también la lleve a cabo. Y es como diciendo, así como en el cielo los ángeles llevan a cabo tu voluntad de manera perfecta, Señor, aquí en la tierra también, empezando por mí, ¿verdad? Y gozosamente también es hecha. Los ángeles cumplen la voluntad de una manera gozosa. Y no diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Como cuando las mamás, ¿no? Nos mandan a hacer algo. Ve a limpiar el cuarto. Mamá, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no manda a mi hermano? ¿Por qué no sé qué? O ya vas y empiezas a lavar los platos y empiezas a tirar y casi se rompen. Y tal vez estás obedeciendo, pero no lo estás haciendo con una buena actitud. No estás honrando a tu mamá. De la misma forma es cuando vemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Lo podemos ver ahora en este tiempo, ¿verdad? Que a lo mejor muchos de nosotros no nos gusta estar encerrados. No nos gusta hacer ciertas cosas o que ya me limitan en esto, en lo otro, el tapabocas o todas esas cosas, ¿no? Pero sí decir, Dios, si tú estás permitiendo esto, Señor, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Primeramente tu voluntad, antes que la mía, antes que cualquier otra cosa, ¿verdad?
Pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos ahí enamorados, súper enamorados de la esposa, cuando estamos de novios, y si la esposa dice, ay, como que se me antoja un helado, y tú dices, inmediatamente vas a buscar, ¿verdad? ¿Dónde está el helado? ¿Dónde está el helado? Oye, pero no fue una orden, es un deseo, pero yo lo quiero cumplir porque yo amo a esta persona, yo amo a mi novia. De la misma forma, muchas veces hay muchos creyentes que dicen, pero eso no es un mandato de Dios, pero es el deseo de Dios. Y si amas a Dios, vas a querer también cumplir su deseo. Y su deseo es que vayamos y prediquemos. Y como dijimos al principio, es estar con Él, en comunicación con Él, en plena comunión con Él, disfrutar de Él, ¿sí? Tomar su palabra, mirar, conocerlo y realmente disfrutar este tiempo y tener todo nuestro gozo en quién es Él. Y eso es algo que realmente lo va a quitar y es algo que solamente el Espíritu va a ir haciendo y transformando tu corazón. Entonces, pues vamos avanzando y ahí en el versículo número 11 vamos a seguir viendo cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aquí vemos que también hay una confianza y una dependencia. Que aquí Jesús le dice, bueno, sin duda que es bueno también pedir. Y habla como que estábamos hablando de lo celestial, de Dios, de su reino, de su gloria, de su nombre. Y después como que habla de esta parte que obviamente también nosotros vivimos en esta tierra. Y necesitamos comer, necesitamos vivir y todas estas cosas, ¿verdad? Pero Dios, te rogamos, ¿verdad? Como dijimos, no venimos a exigir. Señor, te rogamos que nos des el pan de cada día. Y ahí subrayaba yo el pan, ¿no? Y no es el iPhone ultra, super, ultra, y el auto super modelo, y porque hay gente que dice eso, ¿no? Tú pídele a Dios, ¿qué quieres? ¿Un Corvette? ¿Lo quieres rojo? ¿Lo quieres del año? Pídeselo. Vamos a ver que muchas de las cosas que pedimos o que hacemos o como oramos muchas veces es contrario a lo que Dios ha establecido, a cómo Jesús lo enseñó. Entonces ahí habla del pan de cada día. Y obviamente Dios nos sustenta para llevar a cabo su voluntad, no la mía, sino su voluntad. Recuerda, Él es el Rey, Él es el Padre, Él es el que sustenta el universo y yo soy su hijo, yo soy su siervo que quiere andar con Él en santidad. Entonces, pasamos al versículo número 12 y el número 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, ya hablamos un poquito del requisito. El requisito ya dijimos que es Cristo, necesitamos a Cristo, necesitamos ser hijos de Dios para poder hablar con Él. Pero también ya hablamos acerca del propósito, ¿verdad? Que es para su gloria, para su honra. Pero ahora te quiero hablar aquí del resultado. El resultado de la oración. Y es que como dijimos, sí, muchas personas pueden decir, yo oro, yo voy con Dios, yo santifico su nombre, yo hago esto, lo otro. Y a veces puede ser que sí, parece que lo hace de esta manera. Y también, fíjate, uno de los resultados es que vamos a ver en este versículo es que dice, y perdónanos nuestras deudas. Uno de los resultados que va a ser de que tengas esta comunión con Dios, este acercamiento con Dios, es que va a haber arrepentimiento. Que cuando te equivocas, y fíjate, no estamos hablando de personas perfectas, sino estamos hablando de personas que están en este proceso de santificación, que están en este proceso de perfección, y que vamos a ser perfectos hasta que estemos con Él en su gloria, en el cielo, y estemos en su presencia. Mientras tanto, nos vamos a equivocar. Entonces, va a haber este resultado como el arrepentimiento, y vamos a venir, Señor, perdóname. Señor, he pecado contra ti. Señor, tú eres el Rey, y Dios, pido de tu gracia. Realmente no merezco que me perdones, pero Dios, perdóname, Señor. Realmente no hay excusas para lo que hice. Y recuerda, Dios perdona pecados.
Dios no perdona excusas. Dios no vengas a decirle, no, pero es que tú sabes, soy hombre, el otro, mi esposa me hizo, o no sé, cualquier otra cosa. Echarle la culpa, ¿no? Como Adán, pero la mujer que me diste. Eso no habla de perdón, eso no habla de arrepentimiento. Sino que podamos venir a decir, Señor, yo pequé, yo hice mal. Y no acusar a las otras personas y no culpar. Señor, perdóname. Pero también vemos en la segunda parte cuando dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es interesante esta parte porque es algo ya más práctico, ¿viste? Ya empieza algo más práctico en este tiempo. Sí, sin duda hablamos de esta exaltación a Dios y lo que yo puedo hacer, pero también va a haber este arrepentimiento que vamos a ver que es el resultado de estar pasando tiempo con Dios, de esta santidad de la que yo voy a estar con el santo, con el Dios santo, me va a permitir ver mi pecado, porque es como cuando me acerco a la luz y puedo mirar, oh, estoy sucio. Pero también puedo mirar que ahora también voy a querer perdonar a los demás. Y es que el resultado también se va a ver en mis relaciones con las otras personas. Imagínate, ¿no? Que tú dijeras, el Señor me perdona. Y después viene alguien y justo hizo algo contigo, te ofendió o algo así, y tú digas, no te quiero perdonar, no quiero ni verlo. Y a veces podemos mirar de esta manera, pero ¿sabes del resultado? Es que nosotros vamos a perdonar de la misma forma que Dios me perdonó, por gracia, porque a veces vas a pensar, pero es que no se merece que lo perdone, lo que me hizo no tiene perdón. No tiene perdón de Dios, ¿no? A veces decimos que Dios lo perdone, pero yo no lo perdono. Eso es algo realmente contrario. Cuando nosotros entendemos lo que Dios nos ha perdonado, Dios nos ha perdonado muchísimas cosas más terribles y en número. Y ahora nosotros también debemos perdonar a los que nos rodean, ¿no? Entonces habla de esta relación con las mismas personas y más con los que nos rodean, nuestra familia, con los que están en casa. Este es un resultado de estar con Dios, que vamos a pedir perdón y también a perdonar. Es algo que Dios va a ir transformando mi corazón y va a ir quitando esta amargura, este enojo de mi corazón para que yo pueda andar con Él en santidad. Vamos a ir entonces ahora al versículo siguiente, versículo número 13. Ese también es parte del resultado cuando dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y es que no es que Dios nos mete en tentación, sino da la idea de que, Señor, no permitas que me vaya detrás de la tentación, porque hay muchas cosas que me tientan y no voy a saber cómo quitarme eso. Señor, ayúdame, que tu Espíritu me muestre y que no me vaya con esto, con mis amigos o con el novio, o a hacer esto, o a mentir, o lo que sea. Y me encanta lo que decía un comentarista también, que decía que es como diciendo, Padre, no quiero seguir pecando. Señor, ayúdame a no seguir pecando. Ya no quiero pecar, ya no lo quiero hacer. Esto deshonra tu nombre, en primer lugar, y también me afecta a mí. Dame el poder para huir de la tentación, ¿sí? Dame esa fortaleza, porque yo solito caigo en la primera que se me viene. Señor, por favor, te pido. No quiero deshonrar tu nombre. Líbrame del mal, o también hay entre paréntesis ponemos del maligno, del enemigo, ¿sí? Protégeme de los ataques del enemigo, cualquier otra cosa, que el diablo ponga para que yo caiga y te deshonre, Señor, líbrame de eso, por favor. Obviamente también yo pues no me debo de meter, ¿verdad? Si yo pido al Señor que me libre de las tentaciones, pues no me voy a ir a meter yo también, ¿verdad? No voy a proveer también para eso. Entonces, debo tener cuidado en esta parte, de también ser sabio en lo que Dios me ha dado. Y termina la oración, vemos ahí, versículo 13, la segunda parte, cuando dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración del Padre Nuestro empezó, ¿recuerdas con qué? Con adoración a Dios. Señor, santificado sea tu nombre. Señor, venga tu reino, tú eres nuestro Rey. Señor,
Tú eres todo para mí, tú eres mi Padre, Señor. Yo quiero estar contigo. Dios, que tu voluntad se cumpla, Señor. Danos lo necesario para vivir. El pan de cada día. Señor, perdónanos también cuando nos equivocamos. Señor, también queremos seguir perdonando a los que están alrededor nuestro. Señor, también yo quiero mostrar tu santidad, Señor. No me permitas caer en pecado. No me permitas esto. Pero también obviamente habla de esta alabanza a Dios. No solamente la santidad, como dijimos hace un momento, se trata de evitar el pecado, sino de andar con el Dios Santo. Entonces, de alabar y de glorificar a Dios. Por eso termina este versículo, el Padre Nuestro, termina de esta manera: porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria es para Él. ¿Ves? No como al principio que Jesús nos decía, no se levanten para ser vistos por los hombres, no se levanten para ser alabados por los hombres, no oren para eso, sino oren para la gloria de Dios. Debemos de centrar mi oración y ¿sabes? Esto está cambiando mi forma de orar. Algo que mientras yo podía preparar este mensaje, Dios igual sigue obrando en mi corazón y diciéndome, Pedro, tienes que seguir cambiando esta parte. Deja el egoísmo, deja esto, deja lo otro, pero también sígueme a mí. Ven y sígueme. Ven y niégate a ti mismo. ¿Se acuerdas qué es lo que decía Jesús? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Debes negarte, porque sabes, tú eres tu peor enemigo. Entonces, así es como podemos ya ir mirando esta parte, pero fíjate, ¿cómo sería una oración a la inversa del Padre Nuestro o de esta oración modelo? Y tal vez, y mira, déjame leerte, ¿no? Que tal vez diría, en vez de Padre Nuestro y lo que habíamos ahora dicho, podría ser de esta manera, a la inversa. Y a lo mejor muchas de estas cosas no las decimos, pero realmente son mi intención. Realmente es lo que quiero decir en mi corazón, lo estoy deseando. Fíjate lo que puede decir. Señor, soy tu hijo aquí en la tierra. Quiero tener éxito en todo lo que hago. Quiero ser conocido, quiero ser reconocido, quiero tener diplomas, quiero tener que la gente me reconozca, que la gente sepa quién soy, reconocido por la gente. También quiero tener una gran casa, quiero tener propiedades, quiero tener una casa en la playa, quiero tener autos, quiero tener riqueza, quiero tener sirvientes. En pocas palabras, quiero tener mi reino. Donde yo mande, donde todos me obedezcan. Quiero tener una familia, y aquí viene otra. Quiero tener una familia, ¿verdad? Y que se haga lo que yo diga, porque yo soy el jefe de la familia. Cada vez voy a querer más cosas y quiero más cosas porque, mira, este celular que tengo ya es muy viejo, o este que tengo ya no está a la moda, ya están usando más cosas y quiero más en número. Las que tengo no son suficientes. Lo que tengo no es suficiente, quiero más. A veces tengo unas pequeñas fallas, sí, a veces como que, sí, me equivoco, como, pues a veces tengo unas equivocaciones, ¿verdad? Por ahí. Pero tú sabes, los demás tienen la culpa, o sea, este me hace enojar, este me hace esto, y me hacen que pierda las casillas y que me hacen salir de mis casillas y me llevan a hacer cosas que no. Pero lo que me hicieron ellos realmente no tiene perdón de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo tal persona? ¿O te acuerdas lo que me hizo tal? Eso sí, no tiene perdón. Eso sí, Señor, ¿por qué no los castigas? Oye, Señor, ¿por qué no ya te los llevas? Llévatelos ya, por favor. Dentro de todo, bueno, no soy tan malo como los otros. Y a ti, diablo, yo te ato y te piso la cabeza. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy el príncipe y el hijo del rey y todo esto. Ahora, Señor, no te olvides de mis peticiones. Acuérdate de todo lo que ya te
casi como que puedas ir anotando, ¿verdad? Acuérdate que yo sí me porto bien y trato de obedecerte. También te quiero agradecer porque no soy como los demás. Qué bueno que no soy como los demás pecadores. Amén. Y sabes, muchas veces oramos de esta manera. ¿Centrados en quién? En mí mismo. Centrados en mi gloria, centrados en mi necesidad, centrados en lo que yo quiero, en mi insatisfacción de estar con Dios. Dios, es que tú no eres suficiente, necesito más cosas, necesito que sea reconocido. Y es que la otra vez yo estaba haciendo esto en la iglesia o yo estaba haciendo esto otro y nadie me reconoció. No estamos buscando nuestra gloria, estamos buscando la gloria de Dios. Pero esto estamos hablando acerca de aquellos que muchas veces, de nosotros, que a veces y oramos de esta manera. Y realmente espero que esto pueda ser algo que Dios cambie en nuestra vida. Y míralo ahí, en lo que dice Dios, en lo que debes de evitar, en lo que debes de cuidarte. Ahora, puede ser que también digas, bueno, yo realmente casi no oro, no tengo el deseo mucho de orar. Digo que soy creyente, pero no tengo el deseo de orar. Y es que realmente no necesito nada, estoy bien. Y eso es, tal vez, ¿sabes por qué? Porque piensas que la oración es para adquirir algo. Pero la oración es para alabar y glorificar primeramente a Dios. Para venir y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y no, Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Recuerdo una persona ahí un poco famosa, de cantante cristiano, que bueno, quién sabe, pero decía, hablando sobre una oración de alguien que estaba enfermo y que de hecho después murió, que dijo, oramos por tal persona y nosotros, o más bien dijo, y yo no acepto un no por respuesta. Wow, o sea, tremendo. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿Con quién crees que estás hablando? Estás hablando con el Rey, con el dueño del universo. ¿Cómo le vas a decir a Dios que no aceptas un no como respuesta? Ya después, según aclaró y todo eso, pero bueno, fue peor realmente. Pero esta actitud, ¿alguna vez has dicho, Señor, yo quiero esto, no me importa cuál es tu voluntad, yo quiero esto? Realmente es algo que Dios debe de demostrarnos. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué no quiero orar? Muchas veces es el amor a mí mismo. Me amo demasiado. Tengo un egoísmo terrible. Tengo un orgullo terrible. O tengo confianza en mí mismo. No tengo necesidad de nada, yo me proveo, yo hago esto. No tengo a qué ir a pedirle nada a Dios. Pero recordemos, no es una lista de pedidos, sino es para honra y gloria de su nombre. Como ya vimos, la oración está enfocada en Cristo, en Dios y no en nosotros. También eso me puede llevar a que no entienda y no conozca a Dios a orar de una manera equivocada, como ya lo dijimos. Así que hablar de andar en santidad es andar con el Dios santo, con nuestro Dios, en adoración, en sumisión, en humildad con Dios. Esto se reflejará, como sabemos, en mi relación con las demás personas. Sin duda que se va a mostrar con las otras personas en mi amor con las personas, con mi esposa, con mis hijos. No estamos hablando de una relación perfecta, no estamos hablando de una relación hipócrita donde en público los trato bien y en privado mal, sino habla de este amor genuino, porque eso es de lo que va a hablar. Y sabes, si no quieres orar, deberías de orar diciendo, Señor, ¿por qué no quiero orar? Señor, ¿qué pasa? ¿No soy tu hijo? Señor, ¿por qué? Si tú deberías ser todo para mí, ¿por qué no quiero orar? Y realmente Dios va a poner en tu corazón este deseo de orar y de honrarle y glorificarle. En humildad, que podamos venir en humildad y sabemos que esto va a honrar a Dios. Para terminar, quisiera que pudiéramos ahí, tú en tu casa, si esto
realmente ha impactado tu corazón, si has dicho en esto debo de afinar, mi oración se trata simplemente de pedidos, mi oración se enfoca en mí, en lo que yo quiero, te animo para que puedas buscar a Dios. Tal vez primero, Señor, perdóname. Señor, busco mi gloria, busco mi bien, busco tus bendiciones. Pero Señor, yo quiero estar contigo. Para eso me rescataste, para que yo pueda tener esta relación contigo, para que yo pueda tener esta intimidad contigo. Señor, tú eres mi Padre. Perdóname por ser tan egoísta. ¿Has orado así? ¿Has orado, Señor, ayúdame a caminar en santidad? ¿Has orado, Señor, quita el egoísmo de mí? Señor, quita el chisme de mí, quita el egoísmo de mí, quita el orgullo de mí, hazme más humilde, ayúdame a tratar bien a esto, ayúdame a perdonar, ayúdame a ir a pedir perdón, o solamente hay en tu oración cosas para ti o para los tuyos. Así que te animo para que lo puedas hacer y que puedas terminar en oración, y termina en oración conmigo de esta manera. Acompáñame, vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios santo. Señor, muchas veces nos acercamos a ti para pedirte cosas, solamente. Dios, ayúdanos a que el deseo de estar contigo, de hablar contigo, el deseo de honrarte, el deseo de cumplir tu voluntad, el deseo de amarte, Señor, tú lo puedes producir en nuestro corazón si realmente somos tus hijos. Queremos morir a nosotros mismos, queremos negarnos a nosotros mismos, Señor. Y Dios, como decía tu Hijo Jesucristo, si queremos ser seguidores de ti, negarnos, tomar nuestra cruz y seguirte. Confiamos en que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, confiamos en ti y por eso queremos hacer tu voluntad y queremos poner tu voluntad por encima de la nuestra. Señor, queremos lo que tú quieres. Señor, te honramos, te glorificamos y también queremos servirte para que tu nombre sea honrado y glorificado por todas las personas. Señor, que tu plan, Señor, yo me pueda acomodar a tu plan y no yo querer acomodarte a mi plan, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te lo pido y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Nos vemos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo, el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá
ya soy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. A su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor Gracias por acompañarnos. Mantente informado a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de WhatsApp. Iglesia Bautista La Promesa.